están lanzando a un tercer país, en este caso a El Salvador. Por cierto, El Salvador firmó el Estatuto de Roma, por lo tanto lo está violando Bukele y su gobierno y tiene que responder por ello. Ahora, ¿qué han hecho, presidente, en El Salvador? Es un silencio total. Pareciera que le dieron una orden a los medios de comunicación, a los voceros de que no hablen, pero nosotros sí estamos alzando nuestra voz. Yo he entrado en contacto, no voy a decir los nombres porque de seguro los meterían para el SECOT, con varios miembros de la Corte Suprema de Justicia para que se haga realidad el habeas corpus solicitado. Es una violación masiva de los derechos humanos, porque no se había visto desde la época de los nazis contra los judíos y desde la época de la Operación Cóndor en Sudamérica, que pudiera obrarse de esta manera, capturar de manera ilegal, desaparecer y llevarlo a una cárcel, a un campo de concentración, y luego negarle a sus familiares, a sus madres, a sus esposas, negarle sus derechos mínimos de comunicación, negarle a sus abogados, porque los abogados metieron ya hace 10 días más, casi 12 días, un habeas corpus. Correcto. El habeas corpus es un recurso legal que se mete para que se establezca si una persona está detenida o no, y si esa persona debe ser liberada o no. Cualquier juez puede aceptar el habeas corpus. Sí. El juez debe pedir y solicitar. Yo tuve una experiencia que tú recuerdas. Sí, presidente. En el mes de junio 97, Miguel Ángel. ¿Qué parte del mundo estabas tú en el 97? ¿En el Zulia? No, en Roma, estudiando filosofía política en Roma. Bueno, segundo año. En el 97 me secuestraron, la DICIP, y me tuvieron, bueno, desaparecido en un cuartico, y Cilia, el doctor defensor de los derechos humanos, que es muy conocido ya para la época, Tarek William Saab, un abogado llamado Fabián Chacón, recuerda, que no lo volvió a ver más nunca. Claro que lo recuerdo. Fabián metieron un recurso de habeas corpus y el juez aceptó el recurso de habeas corpus. Cosas milagrosas, pues. Un milagro. Claro, uno está protegido por la Chinita, por José Gregorio. Un milagro. Por la Virgen, la Santísima. ¿Ah? Y un milagro, el juez aceptó el habeas corpus. Dícese que una sola vez, 2 veces en la historia jurídica de esos años de represión se aceptó un habeas corpus. Anteriormente fue el de Douglas Bravo que nosotros metimos el Flaco Prado. Y declaró con lugar el habeas corpus. Ordenó que aceptaran visita y me visitaron. Y ordenó, dado que no había ningún elemento de juicio, fuera liberado. Y fui liberado. Salí caminando. ¿Ah? Recuerdo completico. ¿Ah? Así que lo primero que hicieron los abogados, representantes de los familiares de estos 200 y tantos muchachos, más de 30, 230 secuestrados, desaparecidos de manera forzosa, fue meter un habeas corpus. Han pasado 12 días y el Poder Judicial todavía no ha decidido en El Salvador. Así que esto yo lo he calificado un bochorno de crueldad contra el pueblo venezolano, y si es contra Venezuela es contra toda América Latina y el Caribe, Miguel Ángel. ¿Qué está pasando en estos momentos? Se está sistematizando el horror y la violencia contra la comunidad venezolana. Y esto da un factor todavía de mayor culpabilidad y responsabilidad, no solamente jurídica, sino moral, ética, en relación a quienes están llevando esto. Es decir, aquí estamos hablando de ciudadanos que pueden ser nuestros primos, nuestros hermanos, nuestras tías, que de la noche a la mañana, por el simple hecho de haber migrado, y ya vamos a hablar de la migración, porque la migración es un derecho humano, por cierto, vienen secuestrados y botados en un campo de concentración, porque hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre, sin ningún tipo de fundamentación jurídica. Y por eso yo insisto sobre la palabra regresión. El tema es que los nazis, cuando hicieron Auschwitz, lo hicieron escondidos. Los campos de concentración fueron descubiertos una vez que llegaron, entre comillas, los aliados y los rusos. Y dijeron, ¿y este horror y esta barbarie? El Ejército Rojo de la Unión Soviética
Fue el que descubrió los campos de concentración. Liberador. Y liberó al pueblo judío. ¿Y qué pasa ahora? Que los campos de concentración, presidente, doctora Cilia, fiscal, ahora se hacen con la mayor pompa y la mayor publicidad. Llegan aviones, a mí me agarró este hecho en Cuba, en una conferencia de comunicadores. Yo estaba en la Universidad de La Habana con la rectora, reunidos un domingo, y presidente, yo le confieso que yo no podía creer, uno que está todo el tiempo en la noticia, publicando, comentando, yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Estaban haciendo una publicidad, un marketing político de un secuestro, de la tortura. Hicieron un show, el show del horror, al cortarle el pelo a nuestros conciudadanos, a maniatarlos como si estuviéramos en el esclavismo del siglo XVI, XVII y XVIII, cuando se traían en estos barcos a los africanos aquí, o la barbarie que sufrieron nuestros indígenas. Es decir, es difícil, sobre todo para las nuevas generaciones, ver que se repite la historia del horror ahora con nosotros, ahora con los venezolanos y con las venezolanas. Y esto va más allá de ser chavista, independiente y opositor, porque esto está creando una hegemonía de opinión pública en Venezuela que no creo que antes se haya creado en los últimos 20 años. Todos estamos de acuerdo en la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales. Yo estoy esperando que el sistema de Naciones Unidas actúe. Yo le pedí, secretario general, alto comisionado, tome el teléfono, llame al presidente Bukele, exíjale con severidad a nombre del derecho internacional de los derechos humanos, den la lista de las personas presas en ese campo de concentración. Digan de qué están acusados, ante qué juez han sido presentados, qué delito cometieron en El Salvador. Si no, libérenlos de inmediato. Les dije al secretario general Antonio Gutiérrez, le dije a Volker Truth. La doble moral, o sea, María Corina Machado, Mundo González, Leopoldo López, Molanqui, Julio Borges, están apoyando este asesinato serial, porque es una manera de matar a centenares de venezolanos, porque ya no son 238, presidente, ya recientemente en la rueda de prensa de ayer nosotros informamos de que llegó 15 más, entonces están haciendo vuelos hasta secretos de madrugada para llevar personas. ¿Por qué? Vamos a ver el delito. Porque tenían en el costado derecho una bandera del Real Madrid, porque tenían el nombre del papá y la mamá tatuados. Incluso residentes legales en Estados Unidos los han expulsado de El Salvador. Un cantante exitoso por el cual Rubén Blades pidió su libertad, iba a un concierto, me dice la mamá, y se lo llevaron antes. Entonces, yo, con todo permiso, quiero informar, hemos elaborado una carta que se la vamos a transmitir el día de mañana al señor Volker Truth, alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, para exigir que se trate esto de emergencia en las instancias de derechos humanos de la ONU y que se presione por los medios legales, tanto de la ONU como de los países que están en este momento secuestrando a nuestros conciudadanos, que es El Salvador en este caso, violando el Estatuto de Roma, para que tengan una inmediata libertad. No es que vamos a ver que un juicio no, es que tienen que ser liberados de manera inmediata, y he sentido empatía con los organismos internacionales con los que he hablado de esta materia, de que lo que ha sucedido es algo brutal. O sea, aquí no hay duda de que se ha lesionado el derecho internacional de los derechos humanos, se ha lesionado todos los pactos internacionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, como no había ocurrido, según lo que yo percibo, en ningún otro momento, porque se está tercerizando las deportaciones y se está tercerizando el secuestro. Póngase que antes en Alemania, en la misma Alemania agarraban a los japoneses, pero aquí ya no es así. Aquí es que te montan en un avión y te lanzan a una cárcel de máxima seguridad. Yo no sé si usted sabía, el CECOT ha sido considerado por la ONU un lugar tenebroso, como de las peores cárceles del planeta. Entonces, yo creo que esto está destapando, es un escándalo mundial. A Miguel Ángel, esto está destapando una olla, porque han querido construir de Bukele como el paradigma de la seguridad mundial para la derecha, cuando nosotros tenemos logros más grandes que él en torno a la seguridad con criterios
humanistas, populares, democráticos, legalistas, y hemos logrado pacificar al país a un altísimo nivel, admirable, sin los métodos barbáricos y nazis de Bukele. Ahora se está destapando quién es el verdadero Bukele, el niño mimado de la derecha estadounidense, el niño mimado de las oligarquías, el hombre que traicionó al pueblo palestino, teniendo sangre palestina, traicionó el legado de sus padres, de sus tíos, el Bukele que traicionó al Frente Farabundo Martí, que fue el que lo llevó a el nivel político de la alcaldía de San Salvador. Ahora se está sabiendo la verdad de campos de concentración. Se habla de casi 1000 salvadoreños muertos en esas cárceles sin derecho a ningún tipo de atención médica. ¿Ah? El día que se destape completa la olla y se sepa los acuerdos de Bukele con los delincuentes maras, que ya se empiezan a saber en Estados Unidos, ese día va a llegar, porque el que se mete con Venezuela se seca, ese día va a llegar. Sencillo eso. Nosotros estamos ahora perseverando en el campo del derecho internacional, todos los días, incansable, todos los días. En el campo del derecho público constitucional en El Salvador, con el grupo de abogados contratados por las madres, hermanas y familiares de los secuestrados y desaparecidos en El Salvador. En los Estados Unidos hay un gran debate en la opinión pública sobre este tema y hay un cuestionamiento, yo te pudiera decir, en Estados Unidos hay un cuestionamiento casi del 70% de lo que se hizo con los migrantes venezolanos. Es más, yo se lo decía a una gente que vino de Estados Unidos hace unos días, le decía, al presidente Donald Trump lo metieron en este problema y la va a pagar en las encuestas, porque en las encuestas, ayer salió una encuesta y él bajó de 48.42 y las personas especialistas dicen que el tema de la migración que lo llevó al gobierno ahora se le revirtió. Está pagando, desde el punto de vista de la opinión pública, muy caro mantener un grupo de venezolanos inocentes, migrantes, trabajadores, secuestrados y desaparecidos en una cárcel de El Salvador. ¿Quién metió este problema a Trump? Pregunto yo. Es una reflexión aquí en este podcast con Maduro de repente, Maduro Live. ¿Quién metió este problema a Trump? ¿Ah? ¿Quién le dijo que esta era la forma de actuar? Además, hay un proceso judicial de altísimo nivel en los Estados Unidos. Son temas que están en pleno desarrollo. Yo le hago un llamado aquí al lado del fiscal general, garante de la justicia y la legalidad de Venezuela, a nombre de las madres, a nombre de los hijos, hijas, esposas de los venezolanos migrantes, trabajadores inocentes que están en las cárceles de El Salvador, le hago un llamado a los magistrados del Poder Judicial de El Salvador, en nombre de la justicia, en nombre de Monseñor Romero, con la voz de San Arnulfo Romero, les digo, tóquense el corazón, tóquense el corazón. Hay familias sufriendo porque hay hombres venezolanos, migrantes, trabajadores inocentes que han sido secuestrados. No quieren dar las listas de sus nombres, no quieren dejarlos visitar por sus abogados, no tienen jueces naturales que los enjuicien, no han cometido ningún delito en El Salvador. Aquí, en nombre de la justicia, en nombre de la verdad, en nombre de Cristo Redentor, aquí debe tomarse una decisión y liberarlos de manera inmediata. Y Venezuela pone los aviones para irlos a buscar de inmediato, apenas sean liberados. Así va a ser, en nombre de Dios. Miguel Ángel, ¿qué más No, me podría presidente, comentar? usted pone el dedo sobre la llaga porque le coloca nombre y apellido a los actores, a los instrumentos, a los voceros de la barbarie. Comenzando por Bukele. Bukele es la creación mediática, la confección mediática para Centroamérica, para nuestra América, por parte de los intereses más oscuros de los Estados Unidos.
Presidente, durante años advertimos, cuidado con los buquelitos y las buquelitas que andan por ahí. Ahora a Bukele se le cayó la máscara, o más bien le quitaron sus mismos promotores la máscara porque lo necesitan para establecer sistemáticamente la barbarie. Pero hay otros actores en esta historia que deben ser nombrados y cuyos actos deben ser analizados, porque Bukele es el actor fundamental para el secuestro, deportación, tortura de centenas de venezolanos y venezolanas. Pero Marco Rubio es el actor fundamental para la segunda acción que se está haciendo paralelamente, presidente, doctora Cilia, que es el ataque contra nuestra soberanía. Mientras estaban llegando los aviones de venezolanos y venezolanas a esos campos de concentración, aquí al lado, en la República Cooperativa de Guyana, este señor Rubio estaba amenazando la integridad, la soberanía y el territorio, haciendo, por cierto, y esto lo digo a título personal, amenazas de guerra. Nuestro ejército, nuestra marina puede llegar a cualquier parte del mundo. No podemos separar el instrumento Bukele en el tema de los inmigrantes con el instrumento Marco Rubio en el tema de nuestra soberanía y de nuestro Esequibo. Es la misma agresión. Es la misma agresión. Y voy a una tercera, presidente, si usted me lo permite, que es la agresión económica contra Venezuela. Si Bukele es el instrumento para los migrantes, si Marco Rubio es el instrumento para coartar, para atacar, para amenazar nuestra soberanía, María Corina Machado se ha prestado como vocera, como interventora para más bloqueos y para más sanciones contra Venezuela. El tema de los aranceles fue pedido, ya es público, notorio y comunicacional, ya lo confesaron desde los Estados Unidos, por María Corina Machado. Estos tres personajes, cuando terminen la luna de miel que tienen con el poder apenas constituido, van a pagar muy caro, presidente, no solamente en términos jurídicos, no solamente en términos éticos, en términos políticos, presidente, porque Bukele es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo mismo es el señor Rubio, que va a ser votado más temprano que tarde del gobierno de Trump, y María Corina Machado, que ahora quedó como prácticamente la enemiga jurada del pueblo venezolano todo, los que estamos adentro, los que están afuera, los chavistas, los independientes y los opositores. Es así, es así. Aquí se dice la verdad y solo la verdad en Con Maduro Live de repente, en el podcast, verdaderamente impresionante. Lo importante, Miguel Ángel, fiscal Cilia,